Muy buenos días. Quiero agradecer la invitación. Muy contento de estar en mi ciudad natal y reencontrándome con muchos amigos de la época. Mi reflexión va a tener dos miradas, pero van a estar unidas por un elemento común, que en parte ya han sido insinuados por Óscar Guillermo y por Alberto. Primero, recordar un poco, no es malo hacer esto, especialmente en estos momentos, recordar un poco qué ha pasado en Chile en los últimos 25 o poco más años. Ahí ustedes ven un cuadro con las tasas de crecimiento, con las tasas de desempleo, con la tasa de pobreza y con el índice de Gini. No hay duda que en estos tiempos y en este año 2016 el país va a seguir moviéndose entre dos ejes fundamentales: el eje del progreso y el eje de la justicia. Y lo que nos muestra ese cuadro, y eso es muy relevante de tener presente, es que en este periodo Chile ha tenido el periodo más exitoso desde el punto de vista de las oportunidades de progreso de su historia. Chile cambió gracias a una transición a la democracia exitosa, a la mantención de una economía social de mercado y al respeto a instituciones fundamentales que el país tiene. Por lo tanto, hay que tener esto muy presente. Sin embargo, también tener presente que en el corto plazo, en los últimos 2 años, y yo creo que, y aquí a la pregunta de cómo viene el 2016, yo creo que esto no va a cambiar. Vamos a terminar en el periodo del gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo periodo del gobierno de la presidenta Bachelet, con una tasa de crecimiento promedio en el periodo de aproximadamente 2%. No esperen una cosa muy distinta para este año 2016 y no esperen algo muy distinto para el año 2017. ¿Eso qué significa? Va a significar que la situación de desempleo, como ya lo estamos viendo, se está deteriorando en términos de especialmente la calidad de los puestos de trabajo y también una gran incertidumbre en el tema de los indicadores relacionados con la distribución del ingreso. Termino este cuadro respecto a la distribución del ingreso. Hemos tenido también en este periodo un proceso de reducción de la pobreza espectacular. Es el mayor avance en la reducción de la pobreza en América Latina durante los últimos 20 años, según la CEPAL. ¿Qué ha pasado con la distribución del ingreso? La distribución del ingreso no cambian en los países de la noche a la mañana, toman su tiempo. Y en el caso de Chile, gracias, como lo muestra ese cuadro, gracias a un proceso que acompaña políticas sociales con crecimiento en el empleo y con oportunidades, hemos también mejorado en las oportunidades de educación, hemos también tenido una reducción gradual de los indicadores de Gini, es decir, hemos mejorado modestamente, pero hemos mejorado la situación de distribución del ingreso. Ese es el Chile en sus oportunidades económicas y en sus oportunidades sociales. Sin embargo, estamos en un momento económico, político muy difícil. Ya ha sido descrito largamente, por lo tanto, yo no me voy a profundizar en eso. Sin embargo, me voy a detener en algunos elementos que me parecen relevantes. Primero, como muestra ese cuadro, la pregunta de ¿el país está progresando o el país está estancado? Ustedes ven cómo ha ido creciendo y cambiando la percepción del país. Antes teníamos una percepción de progreso y hoy día tenemos una percepción de estancamiento. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Muchos factores. En parte, como ya ha sido señalado, desconfianza en las instituciones, especialmente las instituciones públicas, desconfianza en las empresas a raíz de los problemas de colusión, desconfianza en las iglesias. Todo eso se suma a un problema de mala gestión, de malas políticas, de equivocado diagnóstico que el actual gobierno realizó. Todo eso está detrás de esta situación ambiente que se vive en el país.
Esta situación ambiente y especialmente, y aquí hago una pequeña reflexión con mayor énfasis en lo económico, se refleja dramáticamente en las cifras de inversión. Esto es muy grave, el que el país haya visto durante los últimos 2 años una reducción de la inversión es muy dañino para las perspectivas de futuro. No hay país que progrese cuando no hay confianza y cuando no hay inversión. Esto me lleva además a decir que este deterioro no se ve que se pueda resolver en el corto plazo. Es difícil de resolver en el corto plazo. Las proyecciones de instituciones internacionales hablan de crecimiento para Chile bajo por un periodo bastante más largo. Yo soy mucho más optimista en ese sentido. Yo creo que cuando uno da señales claras, cuando hay gobiernos que dan señales claras de confianza para volver a invertir, a aumentar la productividad, la reacción del ser humano, la creatividad de las personas es lo que manda y en consecuencia podemos apreciar un resurgimiento. Les hago incluso una cierta predicción. Argentina ha vivido una década de deterioro de sus condiciones económicas, una década de deterioro en sus condiciones sociales, dramática, el aumento de la pobreza en Argentina, y deterioro de sus instituciones y de desconfianza en sus élites. Les aseguro que el buen manejo de un nuevo gobierno como el de Mauricio Macri va a generar un proceso de inversión y de confianza que va a permitir recuperar con fuerza a ese país. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás? Y aquí me voy a detener un poquito más. Lo que hay detrás en este proceso, por un lado, es un diagnóstico equivocado. El actual gobierno partió de un diagnóstico equivocado. ¿Y cuál es el diagnóstico equivocado? Es fundamentalmente el que acaba de mencionar Alberto. ¿Por qué? Porque se pensó, y el nuevo gobierno pensó, que aquí había un malestar social, que había que hacer un cambio radical en lo que habían sido las políticas exitosas de Chile durante 25 años. Y ahí es el primer gran error. ¿Qué quiere la sociedad chilena? Y aquí, ¿qué dicen de nuevo las encuestas? La sociedad chilena quiere progreso y quiere justicia. En los momentos en que ustedes ven que los gobiernos le dan más oportunidades de progreso, las políticas permiten más progreso, se aumenta la demanda por mayor justicia. Cuando ocurre al revés, cuando no hay oportunidades de progreso, ustedes van a ver cómo la encuesta y la ciudadanía van cambiando para ajustarse a pedir mayores oportunidades de progreso. Y eso es la sabiduría de los chilenos. Es bastante normal, tiene bastante sentido común. ¿Cuál es el error? Es decir, a raíz del movimiento del 2011, aquí hay un malestar generalizado en que realmente la situación es muy compleja, hay que cambiar el modelo, hay que hacer cambios radicales. Primer error, el error del diagnóstico. Fíjense ustedes que más del 70% de los chilenos, cuando les preguntan a ustedes, ¿qué cree usted que son los factores fundamentales para el progreso? Dicen empleo y educación. Empleo y educación. En consecuencia, es muy simple. Es eso que hay que cambiar toda la estructura, que hay que eliminar a las empresas, eliminar a los empresarios, cambiar todo el sistema institucional chileno. Por supuesto que no. Piensen en el mal diagnóstico que llevamos, a ese diagnóstico que lleva hoy día a una situación de mucho mayor incertidumbre que la que había hace poco tiempo atrás. Mucho mayor incertidumbre. No hay más incertidumbre que pensar en escribir una constitución de nuevo. Y en eso estamos. ¿Se ha dicho algo sobre el contenido de esa constitución? Nada. Todo lo que se discute es sobre procesos. Eso es el máximo incertidumbre. Este gobierno ha aumentado y agravado la incertidumbre de los chilenos significativamente, de nuevo, por un mal diagnóstico. Ahora, además, el deterioro de la encuesta, qué sé yo, se debe también a porque ha habido mala implementación, ineptitud en el diseño técnico del tipo de políticas. Y ahí de nuevo, la responsabilidad de eso es del mal diagnóstico que se hizo sobre Chile. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra acuerdos
Alberto dijo, demonizarse, se ha demonizado el lucro. Ya, pero se ha demonizado la palabra acuerdos. Se ha demonizado la palabra consensos. Se han demonizado los comités técnicos. Toda la cultura que se construyó en Chile, incluso yo en algún momento fui crítico, después cuando estuve en el gobierno me di cuenta de lo valioso que era. Toda la cultura de cuando se hacía una legislación, armar un comité de expertos previo con sectores que miraban desde distintas miradas ideológicas, pero que eran respetables técnicamente, todo eso se acabó. Piensen ustedes que ni la reforma laboral, ni la reforma tributaria, ni la reforma educacional, hubo un comité técnico como sí existió en la reforma previsional en el gobierno de la presidenta Bachelet antes. Es decir, aquí ha habido un agravamiento por un mal diagnóstico del tipo de políticas que Chile quiere y en segundo también por un problema de mal diseño, mala aplicación en esas políticas. En suma, yo quiero decir que ahí está la causa del problema. Que en general ha habido un deterioro que viene de más atrás en instituciones, eso es así. ¿Es solo Chile? No es solo Chile. Es más bien el resultado del éxito de Chile. Y la sociedad quiere más justicia, quiere más justicia. ¿Condena mucho más los abusos? Sí. Ahora, en la institucionalidad que teníamos de una democracia, con economía social de mercado, ¿podemos y debemos corregir eso? Por supuesto que sí. ¿Cómo se corrige? Por ejemplo, perfeccionando la institucionalidad de la libre competencia. Y fíjense que eso ha funcionado. Si no, no conoceríamos los casos de falta de competencia que estamos viendo. Entonces, ojo con el discurso revolucionario en que de alguna manera hay que cambiar las bases institucionales totales. Porque en ese diagnóstico, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es Chávez. Miren dónde está Venezuela. De ser el país más rico de América Latina en la década del 50, con los mejores resultados sociales, hoy día es un drama en que está a punto de ser declarado como país con emergencia humanitaria porque la gente no tiene dónde comer. Entonces, mi primer elemento es ese. Ojo con el diagnóstico y ojo con las instituciones y el cuidado de las instituciones. Lo esencial en momentos difíciles, complejos, es el cuidado de las instituciones. Cuidemos las instituciones. Eso es mi mensaje central en el día de hoy. Y de nuevo, ojo con el diagnóstico superficial. En el tema de la confianza, por ejemplo. Académicamente esto se conoce. Hay un fenómeno que se llama la paradoja de Feno. Y esto tiene que ver también con los desafíos futuros. ¿Cuál es la paradoja de Feno? La paradoja de Feno es la siguiente. Es que yo desconfío de las instituciones que están alejadas de mí. Pero las que soy cercano, no desconfío. Fíjense que el 70% de los trabajadores chilenos se siente conforme con la empresa donde trabaja. Fíjense que el 66% de los ciudadanos chilenos confía en el parlamentario que fue elegido por él. Piensen ustedes que el 60% de los chilenos, o más, pero en torno al 60% de los chilenos confía en el banco donde trabaja. Cuando usted le pregunta a los chilenos, ¿confía usted en los bancos? No más del 20%. ¿Confía usted en los políticos? Creo que es 8% o 10%. ¿Confía usted en el político que usted eligió? Más del 60%. Entonces, ojo con este fenómeno. ¿Qué es el mensaje? Y aquí me paso a mi segunda reflexión. El mensaje tiene que ver con el deseo de participación de la ciudadanía. Tiene que ver con el deseo de una sociedad mucho más educada, mucho más informada y en consecuencia su deseo de tener un rol en las decisiones de la sociedad, especialmente en las decisiones. ¿Y esto tiene que ver con qué? Porque eso que estamos aquí en la región tiene que ver con la descentralización. Tiene que ver también con sus deseos de participar. Piensen ustedes, háganse una pregunta. La institucionalidad del Congreso Nacional, y aquí mi distinguido amigo diputado, la institucionalidad del Congreso Nacional respecto a esto, ¿ha cambiado algo desde el siglo XIX? Ha cambiado muy poco. Yo cuento una anécdota. Hace algunos meses atrás viajé a Inglaterra para una actividad académica y al llegar a Inglaterra, de las primeras cosas que vi en mi email fue una consulta del Congreso inglés sobre una legislación que se estaba tramitando. ¿Ustedes han recibido alguna vez por su mail
una consulta sobre alguna legislación que se esté tramitando en el Congreso Nacional? Nadie. Entonces, hay una necesidad ese es el tipo, hay que modernizar el Estado en los desafíos futuros. Hay que hacer más competencia, hay que fomentar el emprendimiento, hay que hacer mucho más de ese tipo de líneas de acción que son profundas, que no son fáciles de hacer, pero que son las que la sociedad demanda hoy. No romper con el modelo de la economía social de mercado, el modelo democrático, no romper con eso. Mi segunda reflexión, que tiene que ver con esto, va a ser mucho más centrado en la Araucanía. ¿Y por qué en la Araucanía? Por lo siguiente. Ustedes están viviendo una situación muy compleja. Compleja, tiene raíces históricas, hay raíces sociales, hay distintas cosas, pero la complejidad mayor se da cuando finalmente no hay Estado de Derecho. Y yo creo que aquí en la Araucanía se está perdiendo el sentido clave institucional del Estado de Derecho. Lo que yo les pongo ahí es una correlación entre la situación de ingreso per cápita y de violencia. Hay mucha evidencia científica en esta materia, mucha gente que se dedica a estudiar estas materias y demuestra una cosa: cuando en las sociedades hay más niveles de violencia, hay más desconfianza, hay menos inversión, hay menos cooperación, hay menos capital social, hay menos capital cívico, todos esos elementos, hay menos capital físico. Estoy tratando de hacer un resumen, podríamos hablar largo de esto, pero el resultado final es que los países o las regiones afectadas por esto progresan mucho menos y tienen menos oportunidades de justicia. Por lo tanto, este es un tema que es determinante de abordar. No es una tarea de un gobierno, es una tarea de una comunidad, de una sociedad toda, en donde hay que realmente volver a poner una institucionalidad de Estado de Derecho. Solo este cuadro, la Araucanía, es la región que más ha visto aumentar los delitos de mayor connotación social en los últimos 3 años entre las distintas regiones del país. O sea, una evidencia más de lo que estoy diciendo. Y por último, si ustedes analizan el costo que esto tiene, el daño que esto tiene para las sociedades, ahí traje algunos estudios para Italia, otros estudios para Inglaterra, otros estudios para Estados Unidos. El rango del costo está entre 1,5% y 11% del PIB en esos respectivos países. Si yo lo aplico, no es lo mismo, habría que hacer un estudio apropiado para la región, pero si yo lo aplico a la región, estamos hablando de un rango de costo entre 70 y 525 millones de dólares por esta situación de violencia que existe en la región, de falta de Estado de Derecho que existe en la región. Dicho eso, entonces, de nuevo concluyo. Y concluyo con mi eje central. Necesitamos en Chile, pensando en que queremos más progreso, queremos más justicia, queremos más oportunidades para todos, necesitamos cuidar las instituciones, perfeccionarlas con acuerdos, pero mantener aquellas instituciones que han sido exitosas. ¿Cuáles son? Las dos fundamentales: en el eje político, cuidar nuestra democracia; en el eje económico, cuidar nuestro modelo de economía social de mercado. Y por eso que en un momento en donde estamos, en un momento crucial para el futuro del país, que es iniciando el debate sobre la regla institucional fundamental, que es la Constitución, yo creo que todos tenemos que estar conscientes de las instituciones que tenemos que cuidar, que tenemos que defender, que tenemos que participar, que hay que tener, eso es lo que la sociedad quiere, pero es muy distinto participar y decir yo quiero participar diciéndolo en una encuesta a actuar. Yo creo que llegó la hora de movilizarse para efectivamente lograr en que esta mirada que quiere de alguna manera cuestionar lo exitoso que se ha hecho, distintas coaliciones, distintos grupos, hay que movilizarse para valorar nuevamente eso y buscar todas las instancias para hacerlo. Hay un proceso de perfeccionamiento constitucional o de debate constitucional, movilicémonos.
Segundo, hay un proceso, afortunadamente, y eso es lo bueno de la democracia, y eso es lo bueno, a pesar de que me criticaron en su momento, de los periodos de gobierno de 4 años. Cuando tenemos un gobierno de 4 años, qué bueno que si ese gobierno no es un buen gobierno, qué bueno que el periodo sea de 4 años. Imagínense un gobierno malo durante 6 años. Entonces, ahora vienen elecciones municipales, vienen elecciones parlamentarias y de presidenciales para el próximo año. Movilicemos, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, porque nuestros hijos, nuestros nietos y Chile se merece volver a seguir progresando como lo hicimos durante un periodo bastante largo y dándole oportunidades especialmente a los sectores más desvalidos como se lo merecen y como también se las dimos en ese periodo exitoso de crecimiento y progreso económico y social de Chile. Muchas gracias.